tal? ¿Cómo están? A continuación entonces vamos a ver ecuaciones polinómicas, ¿sí? Es muy importante que en este tema presten atención porque yo creo que en la dificultad radica en aplicar los casos de factoreo, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero cuál es la idea general que tenés que retener para resolver una ecuación polinómica y un breve repaso de cómo se aplican en los casos de factoreo. Y luego aplicarlo o aplicarlos para resolver las ecuaciones polinómicas. Bien, seguime con esta idea. Es lo principal que no te tenés que olvidar. ¿Sí? Vamos con un ejemplo rápido. Si yo, por ejemplo, tengo el polinomio x al cubo, voy a anotar cualquiera, menos 2x más 5, no sé, supongamos esa. ¿Sí? Tengo un polinomio ahí de grado 3, tengo que pensar, ¿sí? Como el concepto acá es ecuación polinómica, tengo que pensar qué número, ¿sí? ¿Qué número es x? O sea, ¿cuánto vale x? Es la pregunta que yo me hago en una ecuación. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto es ese valor? ¿Bien? Entonces, si yo lo pienso en estos términos, acá no es tan fácil, ¿no? Porque yo podría ir probando un número. O sea, bueno, probemos con el 1, a ver, ¿no? Que es un criterio para resolver la ecuación. Entonces, si me da 0, bueno, la resolví y x es una solución. Pero si no, no. Fíjense en este caso, 1 al cubo es 1, 2 por 1 es 2, ¿sí? 1 menos 2 me da menos 1, más 5 me da 4. Entonces, acá veo que x no es solución. Bien, entonces esta ecuación, así como está planteada, es bastante difícil resolverla por tanteo. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tengo una ecuación polinómica? Se trata de escribir el polinomio, justamente, que yo tengo acá, de tal manera que sea más fácil hacer la cuenta. Supongamos que ese polinomio lo hubiese tenido escrito de otra forma, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que, por ejemplo, el polinomio lo puedo escribir de otra manera, ¿sí? No estoy diciendo, este es otro ejemplo, ¿bien? Pero supongamos que ahora la ecuación hubiese sido esta, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es la ventaja o la diferencia que tengo con el caso anterior? Bueno, que en el caso anterior yo tenía una resta, una suma en el polinomio, y acá digamos que no tengo planteado un polinomio, sino que tengo una operación, ¿no? Acá tengo uno de grado 1, acá tengo otro polinomio de grado 1, y ambos los estoy multiplicando, que son los paréntesis, y me da el resultado de 0. Entonces lo que puedo pensar es lo siguiente, bueno, yo no sé cuánto vale cada paréntesis, ¿sí? Porque tengo la x, pero la ecuación me pide, bueno, cuánto tiene que valer x en este caso, como el caso anterior, ¿no? La pregunta cuánto vale x para que toda la cuenta me dé 0. Y en este caso fíjense que al escribir así es más fácil, porque yo puedo determinar, bueno, este paréntesis de acá, cuánto podría o cuál sería el valor que le tendría que asignar a x para que la cuenta del paréntesis me dé 0. Y acá es bastante fácil, ¿no? Dice, bueno, si x vale 2, yo ya sé que toda la cuenta, ¿sí? Me va a dar 0. Bien, pero ¿qué pasa con este paréntesis? Este paréntesis pongo que x vale 2, me da 2 más 3 es 5. Bueno, no me importa lo que pasa en el otro paréntesis. ¿Por qué no me importa? Bueno, porque hay una propiedad que te dice, vos, si tenés algún número, vamos a decir A, por otro número B, y si el resultado es 0, seguro va a pasar una cosa, que o el primer número es 0, o el segundo número era 0. ¿Bien? Entonces, esta es la propiedad sobre la cual nosotros nos vamos a basar para poder plantear y resolver las ecuaciones polinómicas. ¿Se entiende? Lo que quiere decir, cada vez que tengamos un polinomio, la idea va a ser escribirlo de esta forma. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo ahora miro el segundo paréntesis, ¿no? Tengo x más 3. Si en lugar de una x yo hubiese puesto un menos 3, bueno, ¿cuánto me da el paréntesis? Me da 0. ¿Lo ven? Yo reemplazo en ese valor acá por menos 3, le sumo 3 y todo esto me da 0. Bueno, sí, Pablo, pero y el primer paréntesis no te da 0. Si vos pones 3, 3 menos 2 te da 1. No importa, porque cuando vos haces la cuenta te va a quedar 1 por 0, y 1 por 0 te va a dar 0. Entonces, esta es la idea general al plantear ecuaciones polinómicas y resolverlas. Punto número 1, siempre voy a tratar de que esté igualado a 0. Y punto número 2, si yo tengo el polinomio escrito como sumas y restas, lo que voy a hacer es tratar de escribirlo como una multiplicación, ¿sí? Multiplicación de otros polinomios, ¿bien? Que pueden ser de grado 1, de grado 2, ¿sí? Y entonces así voy pensando. Pongamos un ejemplo más como para que la idea quede clara, ¿sí? Este toman como un ejemplo. Supónganse que ahora yo tengo esta ecuación polinómica, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo fácil.
para que me sigan en la idea, supónganse que yo tengo ahora esta ecuación polinómica. Bien, todo igualado a 0. Entonces, misma situación. Vamos a cambiar de color para que se entienda. Me planteo, como yo tengo un producto, ¿sí? Y el producto de estas dos cosas, paréntesis por x me da 0, puedo decir, bueno, el paréntesis, ¿cuándo me va a dar 0? Entonces uno acá lo puede hasta pensar mentalmente y dice, bueno, ¿qué numerito le asigno a x para que elevado al cuadrado menos 4 me dé 0? Y acá en este caso la respuesta es 2, por un lado, ¿no? Porque 2 a la 2 menos 4 me da 0. Pero no es el único valor, porque también, fíjense, podría ser x, también podría valer menos 2. Bien, porque menos 2 a la 2 también me da 4, menos 4, 0. Entonces fíjense que acá encontré ya dos valores de x. Acá ya había encontrado 1, acá había encontrado 1, en total tengo dos soluciones en este primer ejemplo. ¿Sí? Ahora, fíjense en el segundo ejemplo. Para el primer paréntesis encontré 2 y menos 2. Y si ahora miro el otro, x, ¿cuánto puede valer? Bueno, la única forma que x valga 0, para que toda la cuenta me dé 0, significa que x vale 0. Bien, entonces fíjense, ¿cuántas soluciones tengo en este caso? Bueno, acá en este caso voy a decir que tengo 3 soluciones. ¿Sí? Entonces fíjense, al escribirlo de esta manera, al tener escrito el polinomio como un producto, encontrar las soluciones es bastante más fácil. Por eso, aplicar los casos de factoreo me van a permitir, ¿qué cosa? Pasar, ¿bien? De esto, que es el polinomio, pasar a una escritura similar a esta o parecida a esta, ¿sí? Entiéndase en la forma que está escrito, ¿sí? No son estos valores, pero entiéndase que la forma, ¿sí? La forma es de la expresión polinómica a una multiplicación. Pueden ser de dos factores o de más de dos factores, ¿sí? Lo importante es que estos factores, ¿sí?, que se están multiplicando son polinomios. Fíjense, x menos 2, un polinomio de grado 1, x más 3, polinomio de grado 1, x cuadrado menos 2, polinomio de grado 2, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, esta es la idea que vamos a mantener a lo largo de todo el video. Ahora lo que vamos a hacer es un breve repaso de los casos de factoreo que necesitamos saber para poder hacer este pasaje que les marqué en rojo, de la parte polinómica a la parte factorizada. Entonces, vamos a ver el primero de los casos de factoreo, ¿sí?, que es bien simple, que es el de factor común. Entonces, como nos dice el ejemplo, a veces sucede que en un polinomio la variable x figura en todos los términos, ¿bien? Y acá está la clave un poco, ¿sí? La variable x figura en todos los términos. Cada vez que pase eso, voy a poder aplicar el factor común. Si no pasa eso, no voy a poder aplicar factor común. Entonces, en estos casos es muy conveniente extraer factor común. Observen cómo extraemos la variable x como factor común. La extraemos elevada a la menor de sus potencias. También en algunos ejemplos hemos extraído un número que es factor de todos los coeficientes. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo acá? El factor común, por un lado, vas a poder sacar como factor común la x, y también vas a poder sacar como factor común un número. ¿Bien? Entonces, pero vayamos a los ejemplos. Te dejo esto para que después lo lea despacito, ¿sí? Entonces, vayamos a los ejemplos. Mirá, el ejemplo del polinomio es: tengo 7x a la 5 más 5x a la 4 más x al cubo es igual a, fíjate, entonces miro de los tres términos, ¿no? Tengo acá, tengo ese, tengo 5x a la cuarta, perdón que se me está cortando ahí, y x al cubo. Entonces fíjate lo que dice la técnica. Tengo que sacar el mínimo, ¿sí?, la mínima expresión como factor común. O sea, extraemos la que está elevada a la menor potencia. En este caso, x la tengo a la 5, a la 4 y a la 3. Entonces, la que está elevada a la menor potencia es a la 3. Ese va a ser el factor común, x a la 3. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo significa extraer el factor común? Bueno, sacarlo de cada término. Donde dice 7x a la 3, ya no voy a tener 7, donde dice, perdón, 7x a la 5, no voy a tener 7x a la 5, ¿no? Fíjate lo que se pone. 7x a la 2, es decir, le resto 3 al exponente 5. Bien, entonces me queda 7x a la 2. Ahora vamos con el segundo. Si yo tengo 5x a la 4, como tengo acá, le voy a sacar a x a la 4, le saco el x a la 3. Entonces tenía 4, le saco 3, me queda x a la 1, lo que es lo mismo, ¿sí?, 5x. Fíjate que el coeficiente no cambia, el número no cambia, lo único que cambia es la parte con x. ¿Por qué? Porque solo estoy sacando factor común, x al cubo. Bien, luego, si tengo x al cubo y le saco x al cubo, ¿qué me queda?
no me queda 0, si es lo que estabas pensando, me queda un 1, porque acordate que el factor común, lo que cuando yo estoy diciendo saca, se saca, lo que estoy pensando es una división. Si yo hago x al cubo dividido x al cubo, me da 1, ¿sí? No 0, ojo con eso. Entonces fíjate cómo me quedó expresado. Yo tenía esto, que eran suma de 3 términos, me quedó como x al cubo por un paréntesis, ¿sí? Entonces ya transformé lo que eran dos sumas en una multiplicación de x al cubo por este paréntesis. Y ahí saqué factor común. Bien, después ya veremos para qué nos sirve y demás, pero en principio ya ahí apliqué la técnica de factor común. Fíjate el segundo ejemplo. Mira, a diferencia del primero, además de la x, ¿sí? De la x como factor común, también se saca un número. Entonces fíjate, primero vamos con la x, que como en el caso 1, tengo x a la 4, x a la 3, x a la 2. ¿Cuál es la menor potencia? X a la 2. Entonces ese es el factor común. Bueno, y este 2, bueno, también lo puedo hacer con los números, ¿sí? Fíjate en este caso, 2, menos 6 y 4 son números pares. Entonces todos van a ser divisibles por 2. Bien, entonces lo saco del factor común. ¿Cuál saco? El menor, el más chico, en este caso 2. Bien, entonces fíjate, si yo saco del primero 2x al cuadrado y tenía 2x a la 4, ¿cuánto me va a quedar? A ver si pensamos lo mismo, 2x a la 2. Bien, porque tenía x a la 4, me va a quedar x a la 2. Y acá me equivoqué, fíjate. No es 2x a la 2, es x a la 2 solamente. ¿Por qué? Y porque ya había sacado acá el factor común 2, ¿sí? Ya lo tenía ahí al 2. Entonces, fíjate, voy al segundo. Yo tenía, si saco de acá, de menos 6x al cubo, 2x cuadrado, ¿cuánto me queda? Menos 3x, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito acá, para que se entienda. Yo lo que voy planteando con cada término es, tengo menos 6x al cubo, le saco, es decir, lo divido por el factor común que es 2x cuadrado. Fíjate, entonces 6 dividido 2 me da menos 3. Perdón, menos 6 dividido 2 me da menos 3. Y x al cubo dividido x cuadrado me queda x, que es lo que tengo acá, ¿no? Que es el segundo término. Entonces hago lo mismo con el último término, fíjate, ahí ya va a quedar bien. Tengo 4x cuadrado dividido 2x a la 2, ¿cuánto me da? Bueno, 4 dividido 2, 2, positivo. Y x a la 2 dividido x a la 2, ojo con esto, no es 0, es 1, ¿no? Y 2 por 1, bueno, acá me queda 2. Bien, entonces acá en este último término va un 2. Entonces ya en el segundo caso vimos factor común, la x, ¿sí? Elevado al menor exponente, y también el coeficiente, ¿sí? Que es el menor factor de los que me aparecen, ¿sí? Hacemos el caso 3, no te queda para completar ahí el caso 3, que sería, fíjate, sacar los dos factores. ¿Cuál es vamos primero con la letra, ¿cuál es la menor potencia de x que aparece en los cuatro términos? Muy bien, la x, ¿sí? Entonces eso va a ser factor común x. Y si pensamos en los números, porque a veces se puede sacar como factor común los números y a veces no. Entonces pensemos en factor común los números. Fíjate, vos pensás el factor común los números, tengo menos 4, menos 8, más 4 y 16. También lo mismo, son todos pares. ¿Podría sacar factor común el 2? Sí, podría, pero siempre te conviene elegir uno de los coeficientes que ya está. En particular, todos estos números son divisibles por ¿quién? Por 4, muy bien, todos están en la tabla del 4. ¿Y qué pongo? ¿4 positivo o negativo? 4 positivos, siempre por una convención, por una cuestión de practicidad de los signos, siempre te conviene elegir el positivo, ¿sí? ¿Podrías elegir el negativo? Sí, da lo mismo, pero en este caso vamos a elegir el positivo. Entonces, una vez que tengo el factor común, que es 4x, se lo voy sacando a cada término. Entonces voy a anotar las cuentitas acá como para que te quede y vamos completando. Fíjate, el primer término era menos 4x a la 7, bueno, todo esto dividido 4x. Ya vamos a ver qué da. El segundo era menos 8x al cubo dividido 4x. Vamos a ver qué da. 4x cuadrado dividido 4x. Vamos a ver qué da. ¿Lo ves que voy haciendo término por término? 16x dividido 4x. Cada uno de estos resultados es lo que voy completando acá en el paréntesis. Entonces el primero, ¿cuánto me da? Fíjate, menos 4 dividido 4 me da menos 1. Muy bien, pongo un menos. Y x a la 7, le saco una x, me queda x a la 6. Entonces acá en el primero va x a la 6, negativo, ¿no? Ya tenía el menos. Vamos con el segundo, tengo menos 8 dividido 4 es menos 2, y si resto las x me queda x al cuadrado.
Entonces pongo menos 2x al cuadrado. En el tercero, bien, acá le voy a hacer un recuadrito para que no te confundas con esto que estoy anotando acá. 4 dividido 4 es 1 y x a la 2 dividido x me queda x, positivo. Por eso acá hay más. Y por último, 16 dividido 4 es 4 y x dividido x me queda 1. Con lo cual el resultado es 4. ¿Sí? Y ahí tengo el ejemplo de cómo se aplica el factor común, ¿sí? Ya sea de la variable o del número o de la variable y número. ¿Bien? A continuación, entonces vamos con la siguiente técnica, que es importante que retengas, ¿sí? Anotate entonces la primera, factor común. Una también técnica especial es esta, la diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces la diferencia de cuadrados es una formulita, tenés que acordarte la formulita, ¿sí? Donde yo voy a tener una resta de dos cuadrados, ¿sí? De dos números que se les llaman cuadrados, ¿bien? Cuando yo digo que un número es cuadrado, cuando por ejemplo, no sé, yo puedo decir 16, es un número cuadrado, ¿por qué? Porque lo puedo escribir como 4 a la 2, como lo puedo escribir como una potencia, ¿sí? Por ejemplo, 7 es un número cuadrado, no. ¿Por qué? Porque no puedo hacer 2 a la 2, no me da 7, me da 4, y 3 a la 2 me da 9, me paso, entonces no está, no es cuadrado, ¿bien? Entonces esto se puede aplicar solo con números cuadrados. Y fíjate, si yo tengo esa resta, la voy a poder escribir como un paréntesis de a menos b por a más b. Entonces vamos directo a los ejemplos, ¿sí? Fíjate, en el primero tengo x cuadrado menos 25, ¿sí? Fíjate, ¿cuáles serían? ¿Es un cuadrado? Sí, el x cuadrado es el cuadrado de x, ¿bien? Y el 25 es el cuadrado de ¿qué número? De 5. Por eso lo puedo escribir como x cuadrado menos 5 cuadrado, ¿no? Como es esta primera parte de la fórmula. Y luego ya, fíjate cómo reemplazo. Tengo dos paréntesis, ¿no? Entonces armo los dos paréntesis, los multiplico y pongo en uno resto las bases y en el otro sumo las bases. Acá las bases son x y 5. Listo, entonces resto x menos 5 y sumo x más 5. Y así de fácil. ¿Qué pasa si en lugar de un 2 hubiese tenido un 4? Como en este caso. Fíjate que no hay ningún problema. Las potencias pares las puedo reescribir por la propiedad de potencia de potencia. Es decir, si tengo un 4 lo puedo pensar como x a la 2. ¿Bien? Y el 36 es el cuadrado de 6, ¿no? Por eso acá anoto 6 a la 2. Y luego, ¿cuáles son las bases acá? X a la 2 y 6. Entonces acá es x a la 2 menos 6 y acá va x a la 2 más 6. ¿Lo ves? Resto las bases, sumo las bases. Bien, un poco es darse cuenta de eso. Fíjate, en el tercero tengo lo mismo. Mismo truco. X a la 4 lo pienso como x a la 2 elevado a la 2. Y acá, fíjate, acá puedo sacar factor, no factor común, sino que puedo pensar el cuadrado en ambas cosas. ¿Cuál es el cuadrado? 9, ¿es un número cuadrado? Sí, es el cuadrado del 3. Y x al cuadrado, bueno, ¿sí? Es el cuadrado de x. Entonces, fíjate, ya tengo las dos, resto las bases. ¿Cuáles serían las bases acá? X a la 2 menos 3x, ¿no? Y ya tengo acá, por un lado la resto, por otro lado la sumo. Y el último, si me seguiste con los ejemplos, fíjate, tengo x a la 6. X a la 6 es el cuadrado de ¿quién? Muy bien, de x a la 3, ¿no? Fíjate, la propiedad decía, multiplico los exponentes, 3 por 2, 6. Listo, ese es el cuadrado de x al cubo. Y fíjate en el otro, menos 16 es el cuadrado de ¿quién? Ya lo vimos, el cuadrado de 4. Bien, o sea que tengo acá 4 y x cuadrado es el cuadrado de x, o sea que me queda escrito así. Bueno, ahí tengo la diferencia, entonces por un lado resto las bases y por otro lado sumo las bases, ¿no? Entonces acá tengo x al cubo menos 4x y acá me va a quedar x al cubo más 4x. ¿Sí? ¿Se entendió? Y después acá te tiro un dato, en general puede ser que aparezca, puede ser que no, pero es útil saberlo. Entonces, es importante recordar también que todo número positivo es el cuadrado de su propia raíz cuadrada. Entonces acá tenés un ejemplo como para que sigas y se entienda. O sea, al 6 yo lo puedo escribir como raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado. Porque, por ejemplo, te va a servir en este caso, ¿no? Vos decís, bueno, ya vimos que el cuadrado de x, ¿sí? X cuadrado, el número que elevo al cuadrado es la x. Pero en el caso 6 no es un número cuadrado, ¿sí? Por el ejemplo que vimos antes acá, que aplicamos al 7. Pero podemos hacer un truco y pensar entonces que el 6 es en realidad el cuadrado de la raíz cuadrada de 6. Entonces, con los números que no son cuadrados, así estrictamente, o cuadrados enteros,
podemos pensarlo como la raíz cuadrada. Y fíjate el truco que hace acá entonces. X cuadrado es el cuadrado de ¿quién? De X. Y 6 es el cuadrado de ¿quién? De la raíz cuadrada de 6. Entonces, listo. Acá la base es X, acá la base es raíz de 6. Entonces, por diferencia de cuadrados me queda X menos raíz de 6 por X más raíz de 6. ¿Lo ves? Y ahí, entonces ya apliqué la diferencia de cuadrados, ¿sí? De vuelta, esto que tenía como una resta, lo escribo como una multiplicación. ¿Ves? El mismo objetivo que decíamos, la misma idea general que decíamos al principio. Bueno, hasta acá, y ahora vamos a hacer algunos ejercicios para reforzar esto o aplicarlos, que tengas ejemplos claros para aplicarlos. Bueno, entonces a continuación vamos a ver algunos ejemplos más de la combinación, vamos de estas dos técnicas. Dijimos factor común, en principio, y diferencia de cuadrados. Entonces mira bien estos ejemplos porque no es que vas a poder factorizar siempre solo factor común, solo diferencia de cuadrados. A veces hay que combinar los casos, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con estos ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Mirá, fíjate, el ejemplo 1 dice L de x es igual a 3x al cubo menos 12x. Entonces me piden factorizarlo. Fíjate, primero factor común, ¿sí? ¿Cuál es el factor común? Miro. ¿Cuál es la x? ¿Se repiten los dos términos? Sí. Entonces acá la tengo elevada a la 3 y acá la 1. Entonces la menor potencia es x. Perfecto. Luego, entonces ya tengo ahí x. Luego miro de los coeficientes. Tengo 3 y 12. ¿El 12 es divisible por 3? Sí. Entonces el factor común también voy a sacar número. ¿Bien? Entonces mira el ejemplo. Sacó el factor común, la x y el 3, o sea el 3x. Y luego me queda el paréntesis. ¿De dónde sale ese x cuadrado y ese menos 4? Bueno, como vimos, tengo que hacer cada término dividido el factor común que estoy eligiendo, que en este caso es 3x. Entonces me queda 3x al cubo, bien, dividido 3x, y por otro lado me queda menos 12x dividido 3x. ¿Sí? Estoy haciendo acá los cálculos auxiliares para que entiendas de dónde sale, cómo se arma el paréntesis. Bueno, 3 dividido 3 es 1, x a la 3 dividido x es x al cuadrado. Fíjate que es el que me apareció acá. Y luego hago menos 12 dividido 3, me da menos 4, y x dividido x, 1. ¿Sí? Así que solo me queda menos 4, que es el que apareció acá. ¿Bien? Así calculo lo que va dentro del paréntesis. Ahora bien, uno puede decir, listo, terminé. No, porque cada vez que buscamos factorizar, tratamos de hallar la mínima expresión, o sea, hasta donde no se pueda factorizar más. Si miro con atención, este paréntesis es justamente el caso de la diferencia de cuadrados. Por eso acá podemos aplicar la diferencia de cuadrados solo en ese paréntesis. Lo que ya tenía como 3x bajó igual, no se cambia. Y ahora decíamos, ¿cómo se aplicaba la diferencia de cuadrados? ¿La recordamos? Yo tenía a al cuadrado menos b al cuadrado era igual a qué. Una vez que tenía esa diferencia, restaba las bases, sumaba las bases, ¿sí? Por a más b, ¿sí? Entonces acá, ¿qué me queda? La base va a ser x y la otra base es 2, ¿no? Recuerden que esto lo puedo pensar como x a la 2 menos 2 a la 2, ¿no? 4 es el cuadrado de 2. Entonces me queda x menos 2 por x más 2. Y ahora sí, ya factoricé los tres, ¿sí? O lo máximo posible. Vean el ejemplo 2. ¿Sí? Siempre se arranca con el factor común. No, fíjate, en el segundo caso tengo x a la cuarta menos 81. Cada vez que ustedes tengan una resta, sospechen que se puede aplicar una diferencia de cuadrado. Bien, entonces bueno, pero acá no tenés cuadrado, tenés el 4. Bueno, fíjate entonces. Primero lo transformo, ¿no? El x a la cuarta menos 81. Digo x a la cuarta, lo puedo pensar como x a la 2. Y el 81, sí, es 9 a la 2. Bien, sería este paso. Y luego, ¿qué hago? Bueno, ahora sí lo tengo escrito como potencias de 2, entonces resto las bases. X menos 9, y acá ¿qué completaríamos? X cuadrado más 9, ¿no? Y ahora perfecto, ya ahí terminé. No, tengo los dos paréntesis y tengo que pensar si se pueden factorizar, si se puede seguir factorizando. Entonces fíjate, de vuelta acá, en x cuadrado menos 9, en este segundo paréntesis, yo voy a poder aplicar de vuelta la diferencia de cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo una resta. Entonces miro, ¿cuáles son acá las bases? X
y acá en este caso 3. Entonces voy a tener x menos 3, ¿no? X menos 3 por x más 3. Bien, ¿y qué pasó con este? ¿Qué pasó con este? Lo voy a marcar en otro color para que se distinga. ¿Qué pasó con este paréntesis? Ese paréntesis, fíjate que como tengo una suma, no puedo aplicar la diferencia de cuadrados. Bien, porque la diferencia es una resta. Entonces acá diferencia de cuadrados no. ¿Y factor común? No, porque acá tengo x y acá no tengo x. Y acá tengo un 1 y acá tengo un 9. O sea que no puedo sacar factor común ni la x ni el número. ¿Y entonces qué hacemos cuando estoy en ese caso? Y no hacemos nada y queda exactamente igual. ¿Sí? Ya más adelante veremos. Pero por ahora las técnicas que conocemos, que estuvimos repasando, son factor común y diferencia cuadrada. Entonces queda igual. Bien, veamos el ejemplo 3. Fíjate, tenés ahí otro ejemplo. Vamos a volver con el azul. Fíjate, tengo 6x a la 6 menos 54x cuadrado. Entonces, fíjate, te dice factor común 6x cuadrado. ¿Por qué el x cuadrado? Porque es la menor potencia de x al cuadrado y x a la 6, x a la 2 es la más chica. ¿Por qué el 6? Y bueno, porque el factor que se repite es 6 en cada término, ¿no? Entonces, fíjate, voy a sacar factor común 6x cuadrado. ¿Qué me queda en el paréntesis? Bueno, de vuelta, ¿de dónde sale ese x a la 4 y ese 9? Entonces de hacer 6x a la 6 dividido el factor común que armamos, que es 6x cuadrado, y por otro lado hacer menos 54 x a la 2 dividido 6x cuadrado. Cada término lo divido por el factor común. Acá ¿cuánto me da? X a la 4. Fíjate lo que me dio acá. Y acá menos 54 dividido 6 me da menos 9. Y x al cuadrado dividido x al cuadrado me da 1. ¿Sí? Entonces acá me queda el menos 9 que está acá en el ejemplo. ¿Bien? ¿Van siguiendo? Entonces listo. ¿Terminé? No, porque tengo que pensar. Este ya está. Ahora pienso el paréntesis. ¿Se puede seguir factorizando? Sí, tengo una resta. Si tengo una resta, aplico diferencia de cuadrados. Entonces fíjate, acá aplico diferencia de cuadrados y dijo, bueno, como tengo a la 4, lo pienso como x a la 2 elevado a la 2. Y el 9 lo pienso como 3 a la 2. Entonces las bases, ¿cuáles son? X a la 2 y 3. Entonces por un lado, ya acá tengo el primero, fíjate que acá se repite, 6x cuadrado. Acá el primero era x a la 2 menos 3, y acá va a ser x a la 2 más 3, ¿no? Por diferencia de cuadrado. Y ahora, sí, fíjate, aplico nuevamente la diferencia de cuadrados, porque acá tengo una resta. Entonces, primero voy a anotar lo que ya no se puede seguir aplicando en ningún caso. Es el 6x cuadrado queda igual. Y el último, como habíamos dicho al principio, x cuadrado más 3 queda igual también. ¿Por qué? Porque no tengo una resta, tengo una suma, listo. Y ahora voy a ver qué me queda acá en los paréntesis del medio. Bueno, pensá, yo tengo x al cuadrado menos 3, ¿no? Entonces digo, bueno, pero pará, tenés una resta, pero el 3 no es un número cuadrado. Pero ¿te acordás que habíamos dicho, tenemos el truquito? Bueno, si no tenés esto, vos podés pensar ese número como la raíz cuadrada, ¿sí? Elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer ese truquito. Yo voy a pensar x cuadrado menos la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Y ahí tengo las dos potencias. Entonces voy a restar y sumar esas potencias. Por un lado tengo x menos raíz de 3 por x más raíz de 3, ¿no? Y ahí tengo el truquito. Bien, entonces acordate ese también, se puede dar ese caso. Bien, y entonces ahí tenemos los tres ejemplos donde ya voy combinando factor común y diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces vamos a ver alguna técnica más. Anotate los ejemplos, ¿sí? Entonces otra técnica muy utilizada, muy útil, puede ser la de factor común por grupos, ¿sí? Entonces te dejo la explicación acá, después léela despacito, porque si no el video se va a hacer muy largo, ¿bien? Y no es la idea. La idea es que puedas resolver los ejercicios. Entonces mira, me voy a detener solo a mirar el ejemplo 1. Fíjate, tenés un polinomio, dice B, este es el polinomio. Entonces acá va comentando. Formamos dos grupos, ¿no? La técnica de factor común por grupos es decir, bueno, ¿qué te decía yo en factor común solamente? Que la x se repita en todos los términos. Bueno, fíjate que si yo miro acá el polinomio, no se repite la x en todo. Tengo un último término, tengo el 10 acá solito, o el menos 10 acá solito, no tiene x. Entonces no podría aplicar la técnica de factor común. Pero bueno, puedes hacer esto de por grupos. Entonces fíjate, voy a marcar, a ver si me sale acá, lo voy a marcar en color. Esto,
fíjate, es la primera parte, podríamos decir, y luego tengo una segunda parte. Bien, la segunda parte sería, ya lo vamos completando, sería 14x menos 10. O sea, los cuatro términos los divido en dos partes, de dos términos cada uno. Bien, entonces fíjate, voy a sacar factor común solo acá de la parte roja, porque si yo lo miro así como en dos partecitas de esta parte, de la parte roja, ahí sí puedo sacar factor común. ¿Cuál es el factor común? X a la 4. ¿Lo ves? De estos dos, solo mirando estos dos, el x a la 4 es la menor potencia, entonces saco factor común. 7 y 5 no son divisibles, ¿sí? Así que solo saco x a la 4, no, el número no. Y bueno, ¿qué me queda dentro del paréntesis? Bueno, vamos a hacer algunos calculitos, así me seguís con la idea. 7x a la 5, dividido el factor común que yo digo, que es x a la 4, que me queda 7 dividido 1, 7. Y x a la 5 dividido x a la 4, x. Entonces acá ya me va quedando 7x. Bien, y luego el otro término era menos 5x a la 4. Yo le saco x a la 4, ¿qué me queda? Muy bien, menos 5, solo el numerito. X a la 4 dividido x a la 4, 1. ¿Sí? Entonces acá me queda menos 5 dentro del paréntesis. Bien, ahora fíjate, ¿qué es lo que también me muestra? Acá saqué factor común. Y acá, en lo que está en azul, también saqué factor común. Si vos mirás, pero voy a sacar factor común el número, ¿sí? No la letra. Fíjate que el factor común que saqué es el 2, ¿no? Acá en este ejemplo. Entonces vamos a ver, si yo saco el factor común 2, ¿no? Entonces lo voy a hacer acá en azul. 14x. Lo voy a sacar 2. Entonces ¿qué me queda? 7x. Entonces acá me queda 7x. Bien, y si de menos 10 saco el 2, me queda menos 5. Menos 5. Bien, entonces fíjate, ahora, si yo miro, tengo dos términos. Tengo esta suma, tengo esto que se multiplica, más esto que está en azul que se multiplica. Pero si miro con atención, el paréntesis rojo y el paréntesis azul, ¿qué es? Es lo mismo, es 7x menos 5. Y como es lo mismo, ¿qué puedo hacer? Aplicar en toda la expresión factor común. ¿Cuál va a ser ese factor común? 7x menos 5. Bueno, pero ¿qué pasa si yo saco 7x menos 5 de la parte roja? Me queda solo x, vamos a ponerlo con negro, así se entiende y no nos confundimos. Me queda solo x a la 4. ¿Bien? ¿Y qué pasa si saco de la parte azul 7x menos 5? Me queda solo el 2, más 2. Entonces ahí ya logré factorizar toda la expresión, ¿sí? De los cuatro términos, en realidad me quedan dos paréntesis. 7x menos 5 por x a la 4 más 2. ¿No ven? Ahí fue donde factoricé todo el polinomio. Lo único que hice fue factor común por grupos. En general, los ejemplos se están dando de manera sencilla. O sea, ¿cómo me doy cuenta cuál agrupar con cuál? Bueno, fíjate, acá son los dos primeros o los dos últimos, ¿sí? Eso es una cuestión de práctica. Tenés que ir probando, no es que te va a salir de una. Bien, pero en general, cuando es por grupos, agrupo los dos primeros o los dos últimos, ¿sí? Fíjate el segundo ejemplo, más largo todavía. Seguramente vas a tener polinomios más cortos, pero bueno, esto es explicativo para que entiendas la técnica. Entonces fíjate, ¿cuántos términos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuántos grupos vas a formar? Muy bien, 3 grupos, ¿sí? Perdón, 2 grupos, no 3 grupos, perdón. 2 grupos, ¿no? Porque recién armamos 2 grupos, ¿sí? 2 grupos de 3 términos. Entonces fíjate, acá en el ejemplo ya están marcados los dos grupos, ¿no? Los primeros 3, los segundos 3. Bueno, y ahora te fijas en cada paréntesis para ver si puedes sacar factor común. Fíjate, acá, ¿puedo sacar factor común? Sí, porque en todo se repite la x. Entonces miro al exponente menor. ¿Cuál es? X a la 5. Muy bien, entonces saco ese factor común, x a la 5. Y ahora armo el paréntesis. ¿Qué me queda dentro del paréntesis? Bien, voy término a término. De 3x a la 8 saco x a la 5, ¿qué me queda? 3x a la 3. Muy bien. Del segundo término, x a la 7. Si saco x a la 5, ¿qué me queda? Muy bien, x a la 2. Bien. Y del último término, si saco x a la 5, ¿qué me queda? Menos 2. Perfecto. Fíjate, si miras con atención, lo que me quedó acá en el paréntesis se repite con lo que tengo después. A veces, como en el primer ejemplo, yo saqué factor común 2. Siempre que puedo sacarlo, saco. Y fíjate, ahí se repiten.
¿Qué tendría que pasar en el segundo paso cuando hago factor común por grupo? Se debería repetir alguna de las expresiones, ¿no? Fíjate, en este caso, ¿cuál es la expresión que se repite? 3x a la 3 más x a la 2 menos 2. Me aparece acá y me aparece acá. Entonces, listo, ese va a ser el factor común. Entonces, final, yo digo, el factor común va a ser 3x a la 3 más x a la 2 menos 2. Bien, bueno, ese va a ser el factor común de todo el renglón, de todo, ¿sí? Entonces, miro, si lo saco de esta primera parte, ¿qué me queda? Muy bien, me queda solamente x a la 5, ¿no? Por, entonces, paréntesis, x a la 5. Y si lo saco de esta segunda parte, ¿qué me queda? Pero es lo mismo, no te queda nada. Bueno, acordate, siempre que decimos, cuando lo saco, estoy pensando en una división. Entonces, como es el mismo polinomio, me da 1. Bien, y ahí fíjate, factoricé, tengo este paréntesis por este paréntesis. Bien, yo tenía un polinomio todo con sumas y restas. Y ahora lo que le gané, o lo que logré, fue escribirlo como la multiplicación de esto por esto. Bien, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a hacer un pasito más, ¿sí? Bueno, acá te dejo para que mires, ¿no? Fíjate, está el paso a paso. Puede ocurrir que la técnica de factor común por grupos esté combinada con algunas técnicas. Esto te va a pasar, ¿sí? La combinación de técnicas. En general se combinan una o dos técnicas. No creas que en un solo ejercicio vas a tener 5 técnicas. No, una o dos técnicas y ya sale el ejercicio. Bien, entonces bueno, por ejemplo te dan este polinomio. Fíjate, tiene 4 términos. Entonces, si te das, mira, acá agrupó los primeros dos. Compará, x a la 6 menos x a la 4. Bueno, y acá, ¿quién iría? Los últimos dos, ¿no? Entonces te dejo para que lo pienses como ejercicio. Acá igual tenés el paso a paso, como para que vayas completando lo que falta. Si podés completar lo que falta, vas entendiendo, ¿sí? Igual, insisto, acá tenés el paso a paso. Voy a avanzar un pasito más, así podés, podés seguir practicando, ¿bien? Bueno, acá te comento entonces una técnica también que puede ser útil, que ya viste, bien, en años anteriores, que puede ser aplicar la fórmula resolvente. Cada vez que yo tengo un polinomio de grado 2, ¿sí? Acá lo anoté de la manera general, a por x cuadrado más b por x más c, y está igualado a 0, voy a poder aplicar la fórmula resolvente, que era esta. Bien, menos b más menos la raíz cuadrada, b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. A ver, ¿para qué voy a aplicar la fórmula? ¿Para qué se aplicaba? Bien, para calcular las raíces, ¿sí? x1 y x2, o dos valores de x que eran las raíces. Ahora bien, una vez calculadas las raíces, yo voy a poder escribir el polinomio que tenía original como un producto. Fíjate que vuelvo a la misma idea principal, anotar el polinomio que estaba como sumas y restas, anotarlo como una multiplicación de, en este caso, tres cosas. A por estos dos paréntesis. Bien, entonces veamos un ejemplo concreto. Supongamos que yo tengo esta ecuación polinómica, x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Directamente nosotros acá aplicamos la fórmula resolvente. ¿Sí? El valor de A es 1, el valor de B es menos 2, el valor de C es menos 3. Entonces reemplazamos en la fórmula cada uno de los valores. Fíjate que acá voy haciendo los reemplazos. Luego me queda esta cuenta, 2 más menos la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. Este más menos, ¿te acordás que se leía como por un lado se la cuenta sumando, por otro lado cuenta restando? Entonces me queda 2 más 4 es 6, dividido 2 es 3, y 2 menos 4 es menos 2, dividido 2 menos 1. 3 y menos 1 son las raíces. Entonces, ¿para qué nos servían las raíces? ¿O para qué nos van a servir ahora? Para escribir ese polinomio original como un producto. Fíjate, ¿cómo lo anoto? El valor de A, ¿no? Me dice la fórmula acá. El valor de A, en este caso es 1. Entonces anoto un 1. Por paréntesis. Y acá la fórmula me dice x menos una raíz. Bueno, una raíz es 3, entonces pongo x menos 3. Bien, cierro paréntesis por paréntesis x menos la segunda raíz. Como la segunda raíz a veces te puede dar negativo, ojo con el signo. Entonces yo tengo menos, y en este caso la raíz es menos 1, entonces me queda más 1. Bien, y fíjate entonces, el polinomio original que era x cuadrado menos 2x menos 3, lo voy a poder escribir como 1 por x menos 3 por x más 1. ¿Sí? Lo voy a poder escribir así, de vuelta. El polinomio que estaba como dos restas, ahora lo voy a tener como una multiplicación. Bien, esa es un poco la idea de esta técnica. ¿Sí? Entonces a continuación vamos a ver cómo se aplican
o cómo se aplica esta técnica, ya vimos factor común por grupos, diferencia de cuadrados, y ahora sumamos esta cuarta técnica que es la fórmula resolvente. Entonces, bueno, me gustaría entonces hacer este como ejercicio y con esto, bueno, tendríamos ya bastante. Bien, entonces vos lo que tenés que hacer, a mí me servía como machetito, te digo consejo, ¿no? Entonces vos te anotás las técnicas de factoreo, vos tenés que saber factor común, o por lo menos las que vimos en estos videos, ¿no? Factor común. Después tenés factor común por grupos, voy a poner FC grupos, factor común grupos, ¿no? Si no, no termino más de escribir. Después tenés, ¿cuál vimos? Diferencia de cuadrados. Dif cuadrados. Diferencia de cuadrados. Bien, entonces con estas tres, en principio te dejo estos ejercicios que podrías resolverlos con esas tres. Ahora bien, fíjate, acá el enunciado del problema te dice, hallen las raíces de los siguientes polinomios. Bueno, nosotros estamos haciendo ecuaciones polinómicas, bien, no buscando raíces. Pero justamente, buscar raíces es hacer una ecuación polinómica. Entonces voy a dejarte el primero planteado. ¿Cómo sería? Que se repite en todos los casos. ¿No? Sería x a la 6 más x a la 5 menos 2x a la 4. Acá tenés que ir copiando despacito, grande, bien, más x a la 2 más x menos 2. Bueno, y justamente acá la ecuación polinómica, y se va a repetir en todas, siempre es igualado a 0. Bien, entonces, vamos ahora sí a aplicar las técnicas y resolver la ecuación. Fíjate, acá tengo un polinomio y acá tengo una igualdad, ¿sí? En este caso a 0. Entonces es una ecuación polinómica, ¿sí? Entonces la resolvemos. Fíjate, pienso en las tres técnicas. Entonces la más fácil es factor común. ¿Puedo aplicar factor común en todos los términos? ¿La x aparece en todos los términos? No. Acá en el último no. Entonces podría ser que esta la descarto. Fíjate, factor común por grupo sería la siguiente, ¿no? Porque bueno, joya, no saco factor común de todos, pero capaz de algunos, sí. Cuento los términos que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buenísimo. Como en el ejemplo anterior voy a poder separar esto en dos partes. Fíjate, voy a tomar los primeros tres, perdón, y los segundos tres. Entonces pienso, si solo me quedo con esta partecita, la primera, ¿sí? Si quieres acá pongo primero y acá segundo. Primera parte, segunda parte. Entonces en la primera parte, fíjate, ¿puedo sacar factor común ahora? Vuelvo a la primera, sí. ¿Cuál es el factor común? X a la 4 por paréntesis. Y voy sacando de cada término. Si saco X a la 4 de X a la 6, ¿qué me queda? X, si acá saco de acá saco X a la 4, ¿qué me queda? X a la 2. Muy bien. Si saco de x a la 5, x a la 4, ¿qué me queda? X. Muy bien. Una x positiva. Si saco de menos 2x a la 4, x a la 4, ¿qué me queda? Solo menos 2. ¿Ves? Voy a anotar ahora. Fíjate, pienso el segundo. Y si mirás con atención, acá hay que ir mirando. Mirá, justo lo que saqué factor, lo que me quedó en el paréntesis, x cuadrado más x menos 2, coincide con lo que tengo anotado en la segunda parte, x cuadrado más x menos 2. ¿Sí? Entonces fíjate, como coincide lo voy a poder sacar factor común. Y entonces voy a hacer eso. Es más, voy a hacer un paso más que para que lo entiendas bien. Fíjate, yo podría sacar, siempre hay algo que puedo sacar factor común, que es el número 1. ¿Sí? El número 1 siempre va a aparecer en todos los términos. Entonces fíjate, vas a ver por qué tiene sentido anotarlo así. Entonces anoto así, ¿no? Todo esto siempre igualado a 0. Bueno, fíjate, ahora sí me quedo con la estructura que tenía antes, ¿no? Tenía algo, paréntesis, más un número, paréntesis. Bien, y lo que está en el paréntesis se repite. Como lo que está en el paréntesis se repite, bueno, eso va a ser lo que voy a sacar factor común, ¿sí? Y lo anoto así como está, entre paréntesis, ¿sí? Porque todo ese paquetito es. Por paréntesis, ¿qué cosa? Lo que me queda, si yo de este término saco el paréntesis, que es x cuadrado más x menos 2, ¿qué me queda? Solo x a la 4. Entonces, acá en lo que sobra pongo x a la 4. Y mismo hago el segundo. Si yo de acá, de este término, saco x cuadrado más x menos 2, ¿qué es esto? ¿Qué me queda? Solo el 1. Entonces acá voy a poner más 1. ¿Bien? Bueno, hasta ahí apliqué la técnica.
Bien, de factor común. Ahora tengo que pensar cómo se resuelve cada una de estas. Bien, tengo que pensar acá. Entonces fíjate, voy a ir por descarte. La primera, a ver, ¿puedo aplicar diferencia de cuadrados acá? No tengo una resta. Entonces diferencia de cuadrados no voy a poder aplicar. ¿Voy a poder aplicar el factor común? Tampoco voy a poder aplicar factor común. ¿Sí? Entonces, bueno, en principio esta, con lo que sé, todavía no la puedo factorizar. Y voy a mirar acá, el primer paréntesis, a ver si se puede factorizar. Entonces miro, ¿factor común? No. Acá factor común no puedo. Bien. Y diferencia de cuadrados, y fíjate que la diferencia de cuadrados tenía dos términos. Bien, entonces vamos a terminar con este ejemplo, ¿sí? Vamos a agregar la técnica que nos faltaba, ¿sí? Que era la fórmula resolvente, ¿sí? La fórmula resolvente, que también es una de las técnicas que puedes aplicar para resolver ecuaciones polinómicas. Bien, entonces miremos, nos habíamos quedado en este paso, ¿sí? Ya no puedo aplicar acá factor común ni factor común por grupos. Por grupos no, porque tengo tres términos, ¿sí? No es porque sean todos distintos, ¿bien? Porque tengo cantidad de términos impar. Bueno, y acá tampoco, factor común no, por grupos no. Diferencia de cuadrado dijimos que no, porque tengo una suma. Entonces, bueno, vamos por aplicar el último caso, que sería la fórmula resolvente. Fíjate, donde veo claramente que se va a aplicar la fórmula resolvente es acá. ¿Por qué? Porque es una cuadrática, es un polinomio de grado 2. Entonces planteo lo siguiente. Directamente aplico la fórmula resolvente, que es menos b, en este caso b vale 1, entonces me queda menos 1 más menos. Asumo que la fórmula resolvente ya te la acordás, ¿sí? Identificás quién es A, B y C, por eso lo voy a hacer ahora de manera rápida, ¿sí? Voy reemplazando quién es A, B y C, chequea igual, que esté haciendo bien las cuentas, bien, y vamos resolviendo. Entonces, fíjate, el paréntesis dentro de la raíz, perdón, me va a dar 9, entonces me queda la raíz de 9, chequeé las cuentas, y acá me van a quedar dos caminos, entonces, menos 1 más 3, dividido 2, y por otro lado va a quedar menos 1 menos 3 dividido 2. Entonces voy haciendo las cuentas. Menos 1 más 3 es 2. Dividido 2 me da 1. Primer raíz. Y menos 1 menos 3 es menos 4. Dividido 2 menos 2. Entonces las raíces son 1 y menos 2. Entonces el polinomio original lo voy a poder escribir como A, que en este caso A vale 1. Entonces me queda 1 por X menos una raíz. O sea, la primera me dio 1, entonces le pongo menos 1. Por la segunda, que es menos 2. Acordate que era menos de la fórmula y la raíz es negativa, o sea que menos menos me va a quedar 2. ¿Sí? Entonces vamos a ir bajando esto. Entonces nos quedaría del primer paréntesis, voy marcando este primer paréntesis, apliqué la fórmula resolvente y obtuve las dos raíces y lo puedo escribir así de manera factorizada. Y ahora voy a ir con el segundo paréntesis, que no le hice nada, así que lo voy a bajar igual. Fíjate que tengo un por, lo bajo tal cual lo tengo ahí, ¿sí? Porque no le hice nada. Entonces, para mantener la ecuación. Y ahora, ¿qué hacemos? Me pregunto, ¿no? Porque esto es dijimos, como dijimos al principio, ¿sí? Como tengo acá multiplicación y está igualado a 0, ya todo está escrito como una multiplicación, listo, ya puedo meterme a resolver. ¿Cuánto tiene que valer x para que ese paréntesis valga 0? Muy bien, x vale 1. Perfecto. Vamos con el segundo. ¿Cuánto tiene que valer x para que ese paréntesis valga 0? Muy bien, x tiene que valer menos 2. ¿Cuánto tiene que valer el último para que valga 0? ¿Sí? Porque dijimos no podía aplicar ninguno de los casos de factoreo. Y entonces acá viene un poco la duda. Pensemos. Si yo tengo un positivo, vamos a pensarlo así. O podría pensarlo con número. Nada, voy a pensarlo. Perdón que se corta. Vamos a borrarlo. A ver, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Suponete que yo tengo, voy a escribir por acá. Yo tengo un número positivo elevado a la 4. ¿Cuánto me va a dar? ¿Positivo o negativo? ¿Qué crees? Como es un par, el 4, me va a seguir dando positivo, ¿no? Entonces ponemos positivo. O voy a agregar directamente, me va a quedar más.
andando mal esto, ahí está. Bueno, ¿y qué hubiese pasado si yo tengo un número negativo? Si yo hubiese tenido un número negativo, elevado a la 4, fíjate, como es negativo, es par, o sea que el resultado va a ser positivo. Y si hubiese sido 0, 0 a la 4, ¿cuánto me da? 0. ¿No? Y 0 más 1 me da 1. En conclusión, ¿qué es lo que te quiero marcar? Que este paréntesis nunca da 0. ¿Sí? Nunca da 0. ¿Sí? Siempre va a dar positivo. No importa el número que le asigne a x, siempre va a dar 0. Si le pongo 0 a la x, me va a dar 1, a lo sumo, pero nunca da 0. Entonces, como nunca da 0, queda así. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones de esta ecuación? Solamente estas dos, las que encontramos. X igual a 1 y x igual a menos 2. Dos soluciones. ¿Sí? Dos soluciones. Bien. Entonces, te muestro nuevamente para que mires. ¿Sí? Ejerce el K. Fíjate que en todas, entonces como te había dicho, en todas las técnicas que acabamos de ver para encontrar las soluciones. ¿Sí? Acordate que a veces son combinaciones de técnicas. ¿Bien? Si viste este ejemplo y me seguiste, acá apliqué por grupos. Después apliqué en este paréntesis fórmula resolvente. Ahí están las dos K, ahí terminó el ejercicio. Bien, ya con eso después encontré este último paso y ahí terminé las soluciones, que en este caso son 2, 1 y menos 2. Bueno, espero que te sirva este video. Perdón lo rústico.